Buenas tardes, somos el equipo número 3. Estamos integrados por los siguientes participantes. Por Vanessa Yasmín, Daily Yajaira, Kiara Belinda, Rubén Jair y Soraya Alejandra. El tema del cual les hablaremos, será sobre la función financiera y a continuación se realizará una explicación sobre la función financiera con sus apartados correspondientes. Los participantes explicarán cada punto de forma breve y concisa. El objetivo es abarcar y resaltar la importancia que tiene la función financiera y el manejo de sus conceptos. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Zuri. Les voy a explicar el primer tema, que es la función financiera de la empresa y su división funcional, que se encuentra en 5 áreas. La primera es el mercadeo, que es la que se encarga de satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Tenemos la producción, que es la encargada de la elaboración de las unidades con una buena calidad y a un menor costo. Tenemos también el área de personal, que es satisfacer las necesidades de nuestros trabajadores. Tenemos la actividad económica, que es la encargada de llevar a cabo nuestras inversiones, y tenemos la actividad financiera, que es ver que estas inversiones se lleven a cabo con la disponibilidad de fondos que tenemos como empresa. Siguiente, por favor. El siguiente tema es el dilema entre la liquidez y la rentabilidad. Para que una empresa sea exitosa es necesario que sea líquida y rentable, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que estos dos se complementan. Es decir, que una decisión que se tome para solucionar un problema de liquidez puede afectar negativamente nuestra rentabilidad y viceversa. Es decir, que la solución de un problema de rentabilidad puede lograrse a costa de afectar nuestra liquidez como empresa. Siguiente, por favor. Tenemos las decisiones financieras, que son 3. Nuestra primera decisión es de inversión. Para este tenemos que considerar el tamaño de nuestra empresa, es decir, lo podemos hacer mediante el volumen total de nuestros activos para mantener nuestra empresa en operación. Siguiente, por favor. Algunos aspectos que tienen relación con las decisiones de inversión son el volumen de nuestros activos que se desea mantener, el plazo que se considera a nuestros clientes en las ventas a crédito, los volúmenes de nuestros inventarios que deberán mantenerse para sostener la empresa en funcionamiento, la adquisición de activos a través del arrendamiento financiero, la combinación entre activos fijos y corrientes y el crecimiento de nuestra empresa. Siguiente. La otra decisión es de financiamiento. En esta podemos encontrar nuestra estructura financiera y nuestro costo de capital. Cuando nos referimos a nuestra estructura financiera, decimos que es la proporción que se utiliza entre nuestro pasivo y nuestro patrimonio para financiar nuestros activos. Esta estructura afecta a las utilidades y el costo de capital. Y cuando hablamos de costo de capital, nos referimos al costo promedio de las diferentes fuentes que la empresa utiliza para financiar sus activos. Las principales fuentes son las obligaciones comerciales con nuestros proveedores, las obligaciones financieras a corto y largo plazo y nuestro patrimonio. Siguiente. Aquí un ejemplo de nuestra decisión de financiamiento, donde vemos el costo de obligaciones por proveedores, que ese proveedor vende con un plazo de 30 días y concede un descuento del 5% por pago consentado. El costo de las obligaciones, que es donde son bancarias a corto plazo, es del 30% nominal anual. El costo nominal anual de las obligaciones bancarias. También el patrimonio es la fuente de financiamiento más costosa. Esta representa por el costo de oportunidad de tener los dineros invertidos en el capital de la empresa y para los cuales el socio espera obtener un rendimiento. Y el último, la tasa mínima requerida. El socio espera recibir un monto más que el costo promedio que se paga por los pasivos. En caso contrario, preferiría liquidar sus acciones y prestar el dinero a la empresa. Siguiente. Ahora tenemos el análisis de nuestro entorno. Este implica determinar ciertos límites o áreas de influencia en los que se desenvuelva la empresa, ya sea local, nacional o mundial. El entorno económico. Este es estar pendiente de la economía mundial, ya que nos puede afectar como empresa. Nuestro entorno político, las políticas que se están llevando actualmente en nuestro país. El entorno sociocultural, la pobreza, la discriminación, todos los factores culturales o de la sociedad que nos afecten como empresa. También está el entorno ecológico, que como empresa necesitamos cuidar de nuestro medio ambiente. Y por último tenemos nuestro entorno tecnológico, que es aprovechar todas nuestras herramientas que ahora tenemos actualmente, como las TICs, por ejemplo. Siguiente. Ahora tenemos la última de las decisiones financieras, que es la de dividendos o de reparto de utilidades, que es donde se encuentra el compromiso de pasivos y disponibilidad de fondos para financiar nuestros proyectos, la actividad en el reparto de utilidades, sobre todo en las grandes sociedades anónimas.
También está el estado de resultados y el de presupuesto de flujo de efectivo. Se ven afectados por las presiones inflacionarias. Está el estado de fuentes y de uso de fondos, que nos indica dónde está invirtiendo las utilidades en los rubros del activo. Y está un presupuesto de efectivo, ayuda a determinar si las utilidades podrán convertirse en efectivo para destinarse en parte del reparto de utilidades. Siguiente. Ahora pasamos a otro tema, que es el de tesorería y contraloría. Aquí encontramos la función de control en nuestra organización y dice que el control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se sujeten a las actividades que tenemos proyectadas como empresa. Elementos básicos que cubre el control son que debe realizar un proceso de supervisión de las actividades realizadas. También que existen estándares o patrones establecidos para poder medir las desviaciones de los resultados. El control también permite corregir errores de las desviaciones en los resultados en las actividades realizadas. A través de se planean las actividades y objetivos a realizar y de haber efectuado las correcciones necesarias también. Siguiente. Ahora hablamos de la tesorería, que es el departamento financiero que se encarga de la administración del dinero. Por lo tanto, su función principal de tesorero es administrar la custodia de los fondos de nuestra empresa. La tesorería es importante en una empresa, ya que debe proveer, planear, dirigir, organizar, integrar y dirigir las finanzas de la empresa con el objetivo de minimizar la utilidad a través de las inversiones de sobrante de efectivo, obtener mejores condiciones de crédito y todo lo relacionado con el capital aportado por nuestros inversionistas. Siguiente. Tenemos por otro lado la Contraloría, que es la actividad encargada de la planeación para el control, información financiera, evaluación y deliberación administrativa de impuestos, informes al gobierno, coordinación de la auditoría externa, protección de los activos de la empresa y la evaluación económica. Esta nos permite a nuestra empresa ejercer un mayor cuidado de la obtención de nuestros recursos y canalizarlos y la canalización de los mismos también. Su principal objetivo es la solidez financiera, la integración patrimonial a través de un control que garantice la protección de las propiedades de nuestra organización. Siguiente. Las técnicas de planeación y control. Cuando hablamos de planeación nos referimos a una función muy básica de nuestro proceso administrativo. La difusión de la planeación debe hacerse a través de manuales, políticas, procedimientos y programas. El control, por otra parte, tiene como objetivo medir los resultados actuales, pasados, comparados con los que tenemos planeado, con el fin de saber si se han obtenido los resultados que se esperaban. De no ser así, tomar medidas que nos ayuden a corregir, mejorar y formular nuevos planes. La siguiente. Ahora tenemos lo que es el control contable, financiero y administrativo. Cuando nos referimos al control contable, decimos que para que este sea útil y confiable, debe contener los registros y métodos que nos sirvan para identificar y registrar las transacciones reales que reúnan los requisitos implementados por la administración. También describe en su oportunidad todas las transacciones en forma que permitan su adecuada clasificación. También nos permite cuantificar las transacciones en el periodo que corresponda, presentar y revelar adecuadamente las transacciones en los estados financieros. Por otra parte está el financiero, que interviene en todas las operaciones financieras de la empresa a través de los movimientos de entradas y salidas de efectivo. Por último tenemos el control administrativo. Es el conjunto de normas y procedimientos que tiene una empresa para inducir a su personal a desempeñar sus labores de tal forma que se logren las metas planeadas. Nos permite evaluar y deliberar la administración de impuestos y vigilar que la empresa use sus recursos de una manera eficiente. Siguiente. La Contraloría y la toma de decisiones. Este es un conjunto de diversos cursos de acción mediante un proceso de recopilación de datos significativos de análisis, planeación y control administrativo, en condiciones de certeza, riesgo, incertidumbre y conflicto a corto, mediano y largo plazo. Son parte de la persona o personas que deciden en una empresa alcanzar las metas y objetivos presupuestos. El proceso de la toma de decisiones empieza por planear nuestro problema, determinar nuestra meta, elegir el método de medición que utilizaremos, construir un modelo que nos sirva para poder llevar a cabo esto, obtener los datos necesarios, usar el modelo que ya tenemos construido y elegir adecuadamente cuál realmente nos va a llevar a solucionar nuestro problema como empresa. El siguiente. Por último, tenemos la Contraloría en nuestra auditoría interna y externa. Hablando de la auditoría interna, decimos que la interna es aquella que lleva a cabo por personal que depende directamente de la organización en la que se practica. Los resultados que obtengamos de este trabajo son con propósitos internos o de servicio para nuestra organización. Cuando hablamos de la auditoría externa, nos referimos a los informes de la auditoría, que son herramientas que tiene el Consejo de Administración para supervisar y vigilar que las políticas, programas y procedimientos que se han establecido en la empresa permitan alcanzar nuestras metas y objetivos y esas sean llevadas a cabo por todos los miembros de la organización. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belinda King y les voy a presentar la estructura financiera.
La estructura financiera se integra por tres partes, que es el encabezado, el cuerpo y el pie. El encabezado, todo estado financiero, en la parte superior contiene la siguiente información, que es el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero y la información o el periodo en la cual fue elaborado. El cuerpo contiene la información, es propia de cada uno, y el pie es la sección de los estados financieros que debe contener las firmas de quien lo elaboró y autorizó. Siguiente, por favor. El activo. El activo se conoce como el conjunto de bienes y derechos que cuenta la entidad para poder ejercer sus actividades. Existen dos, el activo circulante y el activo no circulante. El activo circulante tiene efectivo, inversiones temporales, clientes, deudores diversos y pagos anticipados. Siguiente, por favor. Está el no circulante. Este se integra de bienes y derechos de propiedad de la empresa que no caen en circulantes. Estos tienen el propósito de no convertirlos en dinero en un plazo corto, por lo cual está constituido por bienes tangibles e intangibles que la empresa quiere como propósito usarlos o explotarlos. Tenemos las inversiones de largo plazo, que son inversiones permanentes y convertibles en efectivo en un plazo de un año. Siguiente, por favor. Tenemos el fijo, que son bienes tangibles utilizados por la entidad en el desarrollo de sus actividades, como son terrenos, edificios, mobiliarios, equipos de oficina, equipo de cómputo, de reparto y equipo de transporte. Siguiente. Tenemos los intangibles, que está formado por bienes incorpóreos que presentan a la entidad un derecho o privilegio. Llámese gastos de organización, gastos de instalación, patentes y marcas y franquicias. Siguiente. Tenemos el pasivo. El pasivo se conoce como el conjunto de deudas y obligaciones que tiene que cubrir la entidad. Siguiente. Tenemos el corto plazo y el largo plazo. Este está formado de deudas y obligaciones que deben ser cubiertas en un plazo no superior a un año, que son los proveedores, acreedores, préstamos bancarios y impuestos por pagar. Siguiente. Tenemos el largo plazo, que está formado por deudas y obligaciones que deben ser cubiertas a un plazo superior de un año. Tenemos los préstamos bancarios a largo plazo y las obligaciones a pagar. Siguiente. Tenemos el capital contable, que son los recursos que cuenta la empresa aportados por los socios o propietarios o bien que la empresa ha generado. Siguiente. Tenemos el capital contribuido, que son las aportaciones realizadas por los socios, como ya lo habíamos dicho. Está el capital social, las aportaciones a futuros aumentos de capital, la prima de ventas de acciones y las donaciones. Siguiente. Tenemos el capital ganado, que son los resultados de operación que brinda la entidad. Tenemos las utilidades retenidas, la utilidad del ejercicio, las pérdidas acumuladas y las pérdidas del ejercicio. Continuamos. Y a continuación nos va a presentar nuestra compañera Soreli el proceso contable. ¿Qué tal? Soy Soreli y continúo con el proceso contable. Bueno, es un conjunto de pasos que permite expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de la entidad u organización, empresa. Gracias a ella podrán ver los gastos e ingresos para realizar proyecciones y pues con eso poder ver si una futura no crisis de la empresa. Los puntos importantes, aquí mencionamos dos que son sobre impuestos, que es el IVA, el ISR, y dos leyes también muy importantes, que son el Código de Comercio y el Código Fiscal de la Federación. Los principios contables aplicables son normas y reglas generales, que sirven como guía para formular criterios relacionados con el patrimonio. Se presentan los principios generales y con esa va su subdivisión, supuestos derivados, principios para cuantificar, principios aplicables. Ahora, reglas de carga y abono. Son registros contables que tienen un impacto a su anotación, o sea, con el propósito de evidenciar los movimientos. Aquí vemos un sistema representado de documentos comerciales, libro diario, libro mayor y sucesivamente. Ahora, el catálogo de cuentas son documentos es un documento en forma de lista que está compuesta por todas las cuentas que se utilizan en los ejercicios. Obviamente depende mucho del ejercicio. El activo son los bienes y derechos de propiedad de una empresa. El pasivo, como se clasifica, las deudas y obligaciones por corto y largo plazo. También se clasifica en capital total, que son los recursos físicos
y financieros de la empresa. Los ingresos son un incremento de los recursos económicos y los gastos son la disminución de estos. Ahora, ecuaciones básicas de la contabilidad de partida doble. Aquí se representa su ecuación, que es activo igual a pasivo más capital. En este se utilizan dos lineamientos para hacer el ejercicio, los cuales son carga, que va al lado izquierdo, bueno, en mi lado izquierdo, y el que es del debe, y el haber, que es del abono, perdón, de mi lado derecho, que hay una representación para ver, o sea, por lo que significa cada uno de estos cuando está en estos dos apartados. Ahora, la regla más importante es que en los dos lados existe un equilibrio. Esto quiere decir que las dos cantidades deben ser similares. El registro de operaciones, por otro lado, son el registro de operaciones, claro, para las cuales se asientan en los libros mayores y diarios. Cabe mencionar que uno es estructurado, es en forma ordenada lineal, y la otra sucede en cuanto al momento. Procedimiento analítico mercancías, aquí hay un señalamiento sobre el valor de las compras y sobre el valor de las ventas. Esto también involucra el inventario inicial, las compras, gastos de compras, devoluciones sobre compras, ventas, etc. Ahora, las ventajas y desventajas del método analítico. Una ventaja es que pues conoce el valor exacto de cada uno de los conceptos que integran las mercancías. Esto facilita la elaboración del estado de resultados porque pues realmente ya tiene todo. Una de las desventajas es el cálculo del resultado final o la utilidad, ya que pues se tienen que realizar ajustes en cuanto a las cuentas de mercancías. Los estados financieros, por otro lado, son documentos importantes que sirven para saber la situación de la empresa. Es lo final de la contabilidad, lo cual sirve para la toma de decisiones. Aquí se muestran dos básicos, que son el balance general, el estado de resultados. Cabe mencionar que el balance general se puede representar de dos formas, tanto de cuenta como de reporte. El procedimiento de inventarios perpetuos, primero están las primeras entradas, primeras salidas, las cuales significa que lo primero que entra es lo primero que sale, las últimas entradas, primeras salidas, lo cual utilizan muchas empresas donde no existe fecha de caducidad, que eso es algo muy importante, y el promedio ponderado de costo es un método que sirve para determinar un promedio de costo de distintas unidades compradas. Aquí hay un ejemplo de esto, vemos diferentes unidades de diferente costo, pero se llega a un mismo precio unitario. El registro contable del IVA, que es el IVA, impuesto del valor agregado, es una contribución que pagan las personas físicas y morales y lo pagan de acuerdo a estas características: ajenación de bienes, otorgo del uso o goce temporal, importe de bienes o servicios, etc. Aquí vemos los diferentes tipos de IVA que hay, son 6 exactamente, para ser más específicos: a favor, trasladado y pasivo. Acá hay un ejemplo de IVA acreditable, gastos de venta, gastos de administración, IVA acreditable, que es el IVA ya pagado, los bancos, lo cual vemos cifras similares del lado izquierdo y del lado derecho. El ejemplo, la declaración del IVA, pues aquí consideramos algunos aspectos para considerar la declaración, que es el registro federal de contribuyentes y consecutivamente los demás. Ahora, métodos de procesamiento de transacciones, son 4: el método diario, el método tabular, el método centralizado y el método electrónico. El método diario es el más antiguo, se registra en libros, estampados y pues no lleva realmente muchas operaciones. El método tabular está caracterizado por tener columnas, permite clasificar operaciones, pero puede que tenga muchas columnas, mucha información y evita la división de trabajo. El método centralizado, por otra parte, tiene muchas divisiones. Existe la división de trabajo, es fácil la agilidad para dar información financiera, pero tiene mucha papelería. El sistema de pólizas son documentos contables de carácter interno, en donde se anotan las transacciones, o sea, los comprobantes de las transacciones, y vemos que se dividen en una póliza, dos pólizas, tres pólizas, con sus debidos ejemplos: póliza de cheques, ingresos. Y por último, de este tema tenemos los métodos electrónicos, los cuales son importantes ahora y tienen las siguientes características: elimina errores de cálculo, permite división de trabajo, disminuye el uso de papel y puede tener la información cuando se requiera. A continuación, el siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Patrón y les hablaré sobre la estructura de costos y sus puntos más importantes. Se conoce como estructura de costos el proceso que busca organizar de manera práctica los costos de una empresa, teniendo como referencia la estrategia y la operación. Siguiente.
Ahora les enseñaré un listado de conjunto de condiciones que favorecen una apropiada estructura de costos. Punto número 1, compromiso directivo para la implementación de una eficiente estructura de costos. El siguiente, definición y alineación de las políticas de costos con los objetivos y prioridades organizacionales. Involucramiento de personal clave en el área enfoque participativo para la planificación, amplio conocimiento de la manera en que la organización desarrolla sus operaciones, equipo financiero entrenado y con experiencia de temas contables, y por último, política y procedimientos escritos que respalden la estructura de costos con instrucciones de cómo usar el sistema. Siguiente. Ok. A continuación les presentaré las diferentes fases y actividades para facilitar un proceso de estructuración de costos. Proceso de estructuración de costos. El propósito central de esta fase es evidenciar las características de las operaciones de una organización, es decir, conocer y comprender cómo trabaja la organización en base a la selección y dimensiones del análisis importantes, mapeando las operaciones y clarificando las necesidades de información. El propósito principal de esta fase es poner en evidencia todas las características de la operación de la organización, las operaciones de la organización, perdón. Definiendo los centros de costo y revisando o adoptando un plan de cuentas. Durante esta fase se busca adoptar una estructura de costos funcional e ideal para la organización. Centro de costos y procedimientos a la ejecución y de actividades. Una vez realizada la estructura de costos, se debe revisar la disponibilidad de los fondos y de la organización para cada centro de costos. Y por último, consolidando información contable y elaborando reportes. El principal propósito de esta fase es producir información financiera significativa y oportuna para apoyar el análisis y toma de decisiones. Siguiente. Los sistemas financieros necesitan instrucciones para funcionar de manera eficiente. Estas instrucciones tienen que responder a la misma forma o arquitectura del sistema, basada en los 3 elementos que son mapa de estructura de costos de la organización, flujos y procesos del trabajo, y 3, mejores prácticas de la gestión de organización. Continuamos con mi compañera Daily. Hola, soy Daily y voy a hablarles del modelo costo-volumen-utilidad. Este modelo nos permite la planeación de utilidades determinando los niveles de producción y de ventas necesarios para cubrir los costos fijos y variables. Dentro de este modelo se necesita el estado de resultados para llevarlo a cabo, y dentro de este surge el margen de contribución. Este es la diferencia entre las ventas y los costos variables. Siguiente. También entra el precio de venta. Nos sirve mucho para sacar el margen de contribución, ya que cuando incrementa el precio de venta por unidad, se requieren menos unidades para lograr el punto de equilibrio. Y por el contrario, cuando se disminuye el precio de venta por unidad, se necesitan más unidades para lograr el punto de equilibrio. También están los costos fijos, que estos afectan nuestro margen de contribución. Cuando se incrementan los costos fijos totales, se necesitan más unidades para lograr el punto de equilibrio. Y por el contrario, si disminuyen los costos fijos totales, se necesitan menos unidades para lograr el punto de equilibrio. El análisis del punto de equilibrio. Para planear las utilidades en una empresa, se necesita empezar por el análisis del punto de equilibrio. Este es el nivel de ventas, ya sea en unidades o en pesos, que generan la contribución marginal, que iguala a los costos fijos, de tal forma que la empresa no gana, pero tampoco pierde. Siguiente. Las aplicaciones generales del análisis de la relación costo-volumen-utilidad. La utilidad generada en una empresa es el resultado de los distintos efectos de cada una de las variables que intervienen en su determinación. La utilidad es la diferencia entre las ventas y los costos del periodo. Luego está el margen de seguridad, que esta es una medida muy útil para la planeación de utilidades. Para conocer el margen de seguridad, necesitamos el concepto, y este es el nivel de ventas en unidades en pesos o porcentual que pueden las ventas esperadas disminuir sin caer en la zona de riesgo. Es decir, son las ventas presupuestadas por encima del punto de equilibrio.
Siguiente. Los reportes financieros. Los estados financieros son los documentos que muestran cuantitativamente, ya sea total o parcialmente, el origen y la aplicación de los recursos empleados para realizar un negocio o cumplir con un objetivo. El propósito de los estados financieros de acuerdo a los diferentes perfiles. Los administradores o dirigentes necesitan saber el resultado de sus transacciones. Los accionistas o propietarios necesitan saber el grado de seguridad de sus inversiones y de su productividad. Los acreedores deben saber sobre la solvencia de la empresa y su suficiente liquidez en su capital. El gobierno debe saber el cumplimiento de las obligaciones, debe darles a saber el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los participantes de la empresa. Los trabajadores hay que darles a saber sobre su participación, que es de un 10%. Los estados financieros proporcionan información de la entidad sobre su situación financiera, su actividad operativa, sus flujos de efectivo, sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha. El balance general. Este es un estado financiero de una empresa de un momento determinado. Es una fotografía que retrata la situación contable de la empresa en una cierta fecha para poder reflejar dicho estado. El estado de resultados también se conoce como de ganancias y pérdidas. Este es el reporte financiero de un determinado periodo, mostrando de una manera detallada los estados de ingreso y gastos. Está emitido por las entidades lucrativas. Su estructura es de ingresos, incremento de los activos y decremento de los pasivos. Impacto favorable. Sus tipos de ingresos son los ordinarios, que estos son aquellos rutinarios como el salario que se le da a un trabajador. Los extraordinarios son aquellos que se producen de forma esporádica, como puede ser un bono. Los costos y gastos es el decremento de los activos o el incremento de los pasivos. Es un punto desfavorable en la utilidad. Tiene la intención de generar ingresos. La utilidad o la pérdida neta es aquella resultante luego de descontar de los ingresos obtenidos por una empresa u organización todos los gastos y tributos correspondientes, como las ventas netas, el costo de lo vendido, la utilidad o pérdida en ventas, etc. El estado de flujo de efectivo. Este es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Es emitido por instituciones lucrativas como no lucrativas. Los tipos de orígenes de recursos es la operación, que esta representa la principal fuente de ingresos para la entidad. La inversión, que representa la recuperación del valor económico de los activos. El financiamiento es el obtenido de los acreedores para pagar las actividades de inversión. Siguiente. Estado de variación de capital contable. Este es un estado financiero básico que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable durante un lapso o periodo determinado. Los movimientos de los propietarios son aportación de capital, que son los recursos entregados por los propietarios de la entidad y representan un aumento en la inversión. Los reembolsos de capital, los decretos de dividendos, las capitalizaciones de partidas del capital contribuido y las capitalizaciones de utilidades o pérdidas integrales. Siguiente. De eso le va a hablar mi compañera. Hola. ¿Qué es un análisis financiero? Es un conjunto de técnicas que aportan mayor conocimiento y comprensión de las variables para diagnosticar la situación económica financiera de una empresa. ¿De dónde surgen estos datos? Los estados contables surgen de un estado de situación patrimonial, un estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto o estado de origen. Siguiente, por favor. ¿Por qué se analiza? Siguiente. Ok. ¿Por qué se analiza? Su objetivo básico es diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa. La utilización es un conjunto adecuado de las funciones o relaciones cuantitativas y el consejo de estándares. Existen dos tipos de análisis, que es el análisis de control de gestión y el análisis de financiación de la empresa. El análisis de control de gestión es a nivel dirección, determina la eficiencia de la empresa, a nivel operativo, mide la eficiencia de los diferentes sectores y a nivel objetivo, pues abarca la eficiencia del logro de toda la empresa. Análisis de la
financiación de la empresa, determina cómo la empresa administra sus recursos y en otros casos es el análisis global de la empresa como tal. Siguiente. Problemas para detectar un buen análisis. Una inadecuada relación entre un activo corriente y un pasivo corriente, la excesiva inversión de cuentas por cobrar, la excesiva inversión de un activo no corriente, excesivo endeudamiento e insuficiencia en las utilidades. Siguiente, por favor. Tenemos los métodos de análisis. Dentro de los más populares está el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical emplea tener o comparar los estados financieros de un balance general o un estado de resultados. Al observar estos datos, se deduce que cuando una razón financiera, que a continuación vamos a exponer, es superior a 1, hubo una disminución. Y cuando es, perdón, era menor. Y cuando es superior, hubo un aumento. Un análisis horizontal permite la comparación entre estos dos mismos estados en diferentes periodos para conocer si el resultado fue regular, bueno o malo. Siguiente. Tenemos las razones financieras. La razón de liquidez. La razón de liquidez es juzgada por la capacidad de saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido. Y la razón de endeudamiento indican el monto de dinero de terceros que utilizan para generar las utilidades. Siguiente. Tenemos la razón de rentabilidad y de cobertura. La primera permite analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto al nivel dado de ventas. Y la otra evalúa la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. Siguiente. Presentamos las referencias y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Okay. Conclusión. Como equipo, finalmente, podemos concluir que la función administrativa es de mucha importancia, pues gracias a ella podemos encontrar problemas en la empresa que no sabíamos que estaban ahí. También podemos encontrar soluciones a estos problemas o en caso de no existir, se puede mejorar la situación financiera de la empresa. En esta exposición fue de mucha utilidad ya que encontramos y recordamos temas vistos anteriormente y al leer y investigar mucho más a fondo los temas, ahora obtenemos información más clara y podemos ejecutarlo en un futuro o en nuestra vida laboral.